Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, hermanos. Decía que vamos a compartir este mensaje que le hemos titulado ¿Cómo entender bíblicamente la pandemia? Y decía hace rato que estamos viviendo tiempos de emergencia, de preocupación. Creo que como nunca antes, al menos lo que yo recuerdo en mi vida, haber estado bajo el temor del contagio. Ahorita se habla ya de más de 1 millón de personas contagiadas aquí en México después de más de un mes en que llegó el contagio desde Estados Unidos y Europa. Llevamos ya ahorita cerca de 2,000 o más personas con 20,000, perdón, contagiados y pues ya cerca de los 2,000 o poco más de fallecidos. Esto ha traído pues un impacto a la vida cotidiana de las familias, muchas personas desempleadas y otras teniendo que trabajar desde casa. Estamos bajo la contingencia de la cuarentena, pues prácticamente encerrados y solamente saliendo para las actividades más importantes. Y bueno, después de todo esto que hemos vivido y estamos atentos, ¿verdad? Porque esta pandemia tiene consecuencias obviamente económicas, de carácter político, de carácter ético y desde luego podemos analizarlo también desde una perspectiva bíblica, que es el propósito que me he trazado para este mensaje. Y le hemos llamado a este mensaje cómo entender bíblicamente la pandemia del COVID, de este virus letal que está impactando la vida de naciones, de países, la economía, las familias y todas las consecuencias que ya conocemos. Y quiero por aquí en la portada de este mensaje poner primera de Pedro 1:7 que dice, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esto es lo que dice primera de Pedro 1:7. Voy a pasar enseguida a compartir las láminas, espero que lo estén viendo del PowerPoint. Y bueno, quiero empezar preguntando qué lugar tiene Dios en medio de esta pandemia. Sabemos que en la era de los profetas antiguos, ellos siempre se esforzaban por discernir algún mensaje divino detrás de cualquier tragedia, de cualquier catástrofe como esta del contagio del COVID-19. Es una tragedia, sabemos, a nivel global, que empezó en China en el mes de diciembre y enero, que fue donde tuvo el mayor impacto y posteriormente llegó a Europa, Estados Unidos y ahora en Latinoamérica, y que se ha cobrado la vida de muchas personas. Prácticamente la economía está paralizada, es un problema de carácter global, mundial, y bueno, pues, se le puede analizar desde diferentes enfoques. La mayoría de los especialistas hoy lo ven desde el punto de vista de la salud, de la economía, de la política, pero quizás a nosotros nos toca verlo más desde el ámbito más espiritual. Y el día de hoy asumimos, en base al conocimiento científico, que como sabemos a veces se excluye la posibilidad de incluir a Dios como parte de la ecuación para entender qué hay detrás de esta pandemia. Al final de cuentas, bueno, los científicos lo atañen meramente a cuestiones de carácter biológicas y sanitarias. Y yo aquí pregunto, bueno, la verdadera causa de las enfermedades son los virus que determinan si viviremos o moriremos. Y si lo creyéramos así, bueno, estaríamos pensando que nuestra vida está solamente supeditada a las causas naturales, a lo que alcanzamos a ver, aunque los virus no se ven, pero sabemos que existen y son los causantes de la enfermedad, pero más allá de las causas biológicas, sanitarias, sabemos que hay causas espirituales. Y bueno, en el caso de algunas personas que lo ven más como una cuestión de conspiración, que bueno, ya esto ustedes cuestiónenselo, pregúntenselo. Hay personas que hablan que detrás del COVID, pues que fue un invento, no propiamente una enfermedad que salió de manera espontánea de de los animales en China, sino que fue ocasionada voluntariamente, pues para generar una desestabilidad económica con fines políticos. Bueno, se ha hablado mucho de esto en internet. Hay quienes acusan a los chinos acusan a los norteamericanos. El caso es que más allá del origen de esta pandemia, si fue ocasionado por el hombre
o si fue parte de un contagio natural por falta de higiene y de cuidados. Eso con el tiempo lo iremos a descubrir, pero ahora lo que nos interesa es preguntarnos qué lugar tiene Dios en medio de esta pandemia, si hay una causa espiritual que pueda explicar el origen de esta epidemia. Ahora, pongo por aquí que Dios sigue siendo al final quien decide la vida o la muerte, y esto lo dice la Biblia, ¿no? Que Él tiene, dice en el Apocalipsis, que Él es el único que tiene la llave de la vida y de la muerte, y Él decide, más allá de las contingencias, de las epidemias, de las enfermedades, Él sigue estando en control. Y en ese sentido preguntamos, ¿acaso la fe en Dios no exige que combinemos la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas con nuestra convicción de fe de que existe un ser supremo que de hecho decide dónde, cuándo y cómo se dispersan los virus, las enfermedades? Y por lo tanto, para aquellos que piensan que todo esto es parte de un caos mundial donde pues estamos supeditados solamente a las causas bacteriológicas de la enfermedad, yo diría que no, porque detrás de la enfermedad y todas sus consecuencias tenemos la existencia de un Dios supremo que tiene el control de todas las cosas. Ojalá y puedan decir amén desde allá, desde donde escuchan. Ahora, en este mismo sentido, creemos en un Dios supremo que tiene control de los más mínimos detalles. La Biblia dice que aún tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y que está al tanto de todo lo que sucede mucho antes de que nosotros lo veamos con nuestros ojos. Él ya tiene conocimiento de todas las cosas. Es cierto también que hay un poder permisivo de parte de Dios, porque no podemos decir que Él es el responsable de todo el mal, enfermedades y la muerte, como algunas personas llegan a acusar a Dios. Y no es así. Muchas de las consecuencias, enfermedades, incluso la muerte, bíblicamente hablando, es consecuencia de nuestro pecado. Así dice Romanos 3:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte. De tal manera que muchas consecuencias que vamos a ver, tanto de enfermedades y de todas estas pandemias, tienen como trasfondo el pecado del hombre, que desobedece deliberadamente las leyes de Dios, y obviamente hay consecuencias. No es que Dios sea culpable o sea el creador de todo esto que está pasando, es simplemente las leyes que Él creó, en donde hay mandamientos que si los obedecemos nos traen vida y bendición, y hay mandamientos que si los desobedecemos nos traen consecuencias que lamentar, como el caso de enfermedades y la muerte. Y una de las principales motivos quizás sea el egoísmo, la avaricia del hombre, que por el hecho de hacerse de más dinero, de más poder, de más control, pues da lugar a la creación, porque eso está confirmado, de ciertas epidemias con fines de desestabilización. Y obviamente pues ahí vemos el reflejo del pecado. Pero más allá de esto, Dios sigue estando en control. Ahora, pongo por aquí una pregunta, dice, ¿qué interpretación bíblica le podemos dar a esta enfermedad del coronavirus? Bueno, conocemos bíblicamente el propósito detrás de las aflicciones y quiero referirme mayormente al relato bíblico de las 10 plagas en Egipto. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en la Biblia. Y nos damos cuenta cómo las 10 plagas que fueron enviadas a Egipto, causando un gran sufrimiento, obviamente, a los egipcios, que eran la potencia mundial en aquel entonces, tenía un significado. Si alguien en aquel momento se hubiera preguntado por qué de todas esas catástrofes naturales y plagas que llegaron a Egipto, bueno, nos daríamos cuenta que la respuesta fue que Dios quiso de esa manera sobrenatural demostrar a los egipcios su poder para obligarlos a liberar a su pueblo Israel después de 430 años de esclavitud. De tal manera que tienen una causa definida. Esas plagas bíblicamente tienen una razón, y la razón era esa, doblegar el corazón orgulloso de Faraón y de todos sus ejércitos que querían retener al pueblo de Dios como esclavos en su tierra. De tal manera que eso lo tenemos bien definido, pero en nuestro tiempo actual, la angustia incluso de muchos creyentes ahora
es poder descifrar el propósito detrás de esta nueva pandemia que parece incomprensible. Hoy en día es difícil que algún pastor o algún creyente pueda dar una causa explícita, razonable y convincente. Obviamente, sobre todo la gente que no cree en Dios, lo puede ver solamente por el lado natural, como una enfermedad contagiosa, y las personas que se van más por el lado extremo de lo religioso pudieran verlo como un castigo de Dios, y podemos ver ambos extremos, pero obviamente, ¿cuál es la interpretación que nosotros podríamos darle desde un punto de vista más moderado, centrado a esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, cada plaga, entendemos que en el caso del relato bíblico de las 10 plagas de Egipto, cada plaga fue un juicio directo de Dios en contra de los dioses de Egipto. Y aquí leo Éxodo 12:12, donde dice el Señor: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. De tal manera que el designio del Señor fue demostrarle al pueblo egipcio cómo sus dioses no tenían el poder. De hecho, sabemos que eran dioses vanos, que no existían, que no tenían poder alguno, pero el pueblo egipcio les había atribuido poderes sobrenaturales, y lo que realmente el Señor quiso hacer es humillar a sus dioses. Cada una de esas plagas que vemos en el relato bíblico traía juicio contra uno de sus dioses, de tal manera que cada plaga que Dios envió fue un desafío directo a los dioses de Egipto en que ellos creían. Dios dijo que sucederían estas plagas para mostrar que Él, el Dios verdadero, el Dios de Israel, era quien estaba detrás de ellas para traer juicio, para traer castigo. Obviamente, si nos preguntáramos el día de hoy, en esta lámina lo pongo, y la pregunta sería, hermanos, ¿qué dioses podría querer juzgar nuestro Padre Celestial en nuestro tiempo? Y aquí viene una pregunta, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar mucho de esto en internet. ¿Es el coronavirus un juicio de Dios? Esa es la pregunta. Para muchas personas, bueno, el día de hoy tenemos muchos dioses como lo tenían los pueblos antiguos, como egipcio, como Egipto en aquel entonces, pero hoy en día quizás los veamos representados por el dios de la avaricia, del poder, del dinero, que es principalmente el principal causante por el cual las naciones pelean por hacerse del mayor poder. El día de hoy, bueno, desde meses atrás, por ahí leíamos en internet, ¿no? Noticias donde Donald Trump ofrecía cantidades enormes de dinero para ver quién encontraba la cura para el coronavirus, pero solamente para comprarla para ellos. De tal manera que ahí podemos ver cómo en medio de esta pandemia, esta urgencia, ha habido muestras de solidaridad, pero también de mucha envidia, de mucha culpa, nación contra nación. Y obviamente esto nos habla que detrás de todo esto los juicios están viniendo sobre la tierra, quizás podríamos analizarlo así, y sobre todo para juzgar a los dioses de este tiempo, que es la idolatría, el pecado, la avaricia, las ansias de poder, del control, del dinero. Y obviamente se están golpeando por medio de esta pandemia. Díganme ahorita qué país del mundo, aún los más poderosos, no está siendo azotado en su economía, que es la base de seguridad de todo gobierno. Recientemente vimos cómo el petróleo se desplomó, perdiendo su peso, su valor de más de $40 en que estaba cotizado, llegó hasta 0 pesos, $0. Incluso, vean, cayó hasta $40 por debajo del cero. O sea, prácticamente era como si cada país tuviera que pagar más de $40 para que se llevaran un barril de petróleo. Y esto nos enseña cómo este virus está pegando a las economías, que es la seguridad de los países. Y creo yo que en este sentido sí podríamos decir que el Señor está trayendo juicio a los dioses de este tiempo, que es el dinero, la avaricia y el poder. Ahora, pregunto por aquí, ¿será la cuarentena un tiempo de prueba y disciplina? ¿Ustedes qué opinan? Y por aquí yo pongo como ejemplo cuando un hijo se porta mal en una familia. Los padres sabemos que una manera de disciplinar es restringirle para que no pueda disfrutar de ciertas actividades placenteras como señal de disciplina.
Hay padres que les quitan el celular, les cortan la señal del internet o les quitan el acceso a la televisión, a sus juegos, aquello que más les duela como un acto disciplinario. Ahora yo pregunto, ¿es demasiado considerar que cuando nuestro mundo cae cada vez más abajo en nuestra fe, que Dios responda con un virus que obliga a millones a tomar un tiempo fuera de cuarentena y reclusión? Piensen en eso, hermanos. O sea, ¿qué relación hay de esto que hacemos con los padres cuando disciplinamos una mala conducta de desobediencia de nuestros hijos? Bueno, disciplinarlos y ponerlos en aislamiento sin derecho a aquello a lo cual les hace felices. Y yo pregunto, ¿es demasiado considerar que Dios pudiera estar haciendo esto mismo a un mundo que se ha alejado de Él y respondiendo a través de un virus que obliga a millones a estar recluidos en cuarentena sin poder tener sus actividades cotidianas? Yo creo que pudiera ser, si lo vemos desde este punto de vista, la cuarentena un tiempo de prueba y disciplina. Y no solo para las personas que no conocen de Dios, sino aún para los creyentes. Muy bien. Ahora, quiero compartir algo que vi por ahí en un mensaje, me gustó, obviamente lo pongo a consideración de ustedes. Y la pregunta es, ¿habrá algún mensaje oculto en los 10 mandamientos? ¿Y por qué digo esto? Bueno, los 10 mandamientos son la fuente bíblica del más básico sistema de comportamiento ético y moral establecido por Dios. Sabemos, ¿verdad?, que en el mundo hay leyes y las leyes universales son determinadas por Dios mismo, están reflejadas en la naturaleza y sobre todo en su ley escrita, que es la Torá, los 10 mandamientos, las escrituras. Y estos mandamientos representan la primordial justificación para nuestra existencia sobre la tierra. O sea, Dios nos puso sobre la tierra para gobernarla y sojuzgarla, como fue el caso de la orden que le dio en Génesis a Adán y Eva. Sin embargo, les puso leyes y mandamientos, de tal manera que no es gratis el acceso a ciertos atributos que tenemos de parte de Dios. Tenemos que cumplir con los mandatos de Él. Y en el momento que no cumplimos con ellos, bueno, hay consecuencias. Ahora, los comentaristas de la Biblia, de la Torá, sobre todo señalan que en el hebreo, que es el lenguaje en el cual Dios escribió los mandamientos en esas 2 tablas de piedra que le dio a Moisés, hay exactamente 620 letras. Sí, 620 letras en los 10 mandamientos en el lenguaje hebreo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando aquí de explicar si hay algún mensaje oculto en los 10 mandamientos? Bueno, les diré lo siguiente. Hubiera sido comprensible si en los 10 mandamientos hubiera exactamente 613 letras. Cuando hablo del número 613, algunos ya se recordarán a qué me refiero, porque esa es la cantidad exacta de misbot o mandamientos que en la Torá dio Dios al pueblo de Israel, 613 mandamientos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el significado de las 620 letras hebreas que componen los 10 mandamientos? Los sabios explican que si bien el número de los misbot o mandamientos para los judíos son 613, el número 7 representa también las leyes universales requeridas como un mínimo para toda la humanidad. Ustedes encontrarán estas 7 leyes universales o leyes noágicas porque fueron dadas a la descendencia después de Noé, después del diluvio. 7 ordenanzas. De tal manera que el número 620 representaría la suma de los 613 mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel por Dios, más los 7 mandamientos que fueron dados a todo el resto de naciones después de Noé. De tal manera que la totalidad nos dan 620. La totalidad de la guía divina, tanto para los israelitas como para el resto del mundo. Vean, hay cosas que dentro de la gematría, ¿verdad?, del estudio de la escritura parecen tener sentido. Quizás alguien dirá es casual, pero parece poco extraño, ¿verdad? 620 letras, los 10 mandamientos, y corresponde a la suma de los 613 mandamientos dados a Israel, más los 7 mandamientos universales dados al resto de la humanidad. Ahí se los dejo para que lo consideren. Ahora,
Hay una palabra hebrea que es la palabra keter, que se traduce como la corona o corona, y es el símbolo más poderoso de nuestra conexión con Dios. Y voy a referirme a esto. ¿Por qué este virus se le ha llamado precisamente coronavirus? Bueno, biológicamente hablando, se dice que es porque tiene la forma de una corona, ¿verdad? En la capa exterior tiene unas membranas donde se logra adherir a las células para causar el contagio y tienen una forma de corona, pero esto pareciera casual. Sin embargo, dentro del valor numérico o la llamada gematría de la palabra hebrea keter, que significa corona, así como el nombre del coronavirus, es precisamente el 620 también. Vean, encima de cada rollo de la Torá, y pongo del lado derecho una figura pequeña, ustedes ven ahí un saliente sobre la parte de encima del estuche donde se guarda la Torá según la costumbre hebrea, se pone una pequeña corona y esa corona se le llama Keter y es el símbolo obvio. La corona sobre la Torá demuestra la relación que hay entre los 10 mandamientos con el resto de la Torá. De esos 10 mandamientos, que en número de sus letras equivalen a 620, ya lo mencionamos, tenemos los principios de toda la Torá escrita por Dios. De tal manera que algunos estudiosos de la escritura también le encuentran significado al nombre de coronavirus, que ya dije es esa membrana externa del virus microscópico que causa esta enfermedad, con el término Keter, que significa corona y que está en la base de la Torá y representa esos 10 mandamientos equivalentes a las 620 palabras, ¿sí? Que componen precisamente la Torá. Se los dejo también como tarea, es el Keter, la corona, un símbolo poderoso de nuestra conexión con Dios. Ahora, dentro del significado de los 10 mandamientos, necesitamos pues considerar la aflicción actual del mundo, no solo en el contexto de una enfermedad causada por un virus, sino también como parte de un mensaje divino a las naciones y a los pueblos, para recordarnos que recibimos nuestras vidas para ser guiadas por principios tales como Dios los definió en los 10 mandamientos. De tal manera que yo veo una relación estrecha entre el mensaje, incluso el nombre coronavirus, con el término Keter, que significa corona en la Biblia y como ya dije, representa muy ligado al número 620, que tiene que ver con los mandamientos que Dios estableció. Para mí, esta enfermedad recuerda a las naciones que Dios estableció mandamientos que debemos cumplir. El día de ayer compartía con mis hijos el capítulo 8 de Deuteronomio, donde Dios establece a través de Moisés para aquella generación de israelitas que iban a entrar a poseer la tierra prometida, y donde Dios les dice, les recuerdo los mandamientos para que vivan si cumplen con cada uno de ellos. Y si se alejan de ellos van a tener consecuencia. Y las consecuencias va a ser el exilio, las consecuencias va a ser las enfermedades y la muerte. De tal manera que ese mismo mensaje prevalece el día de hoy. Dios ha establecido sus mandamientos para cumplirlos y tener vida, pero por desgracia el mundo se ha alejado de su palabra, del cumplimiento de sus mandamientos y lo que vemos hoy es una consecuencia letal de nuestro pecado y desobediencia. Bien, una pandemia que pone a prueba la fe de los creyentes. Y aquí pongo primera de Pedro 1:7, el pasaje inicial que dice así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada o probada, puesta a prueba. Por la prueba demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y pongo aquí la imagen de una enfermera, como vemos hoy en las noticias, en los videos, de cómo las personas que están al frente de pues los servicios de atención médica en los hospitales, arriesgando su vida. Y sabemos que aquí en México hay más de 60 y algo médicos y enfermeras que han muerto por enfrentar pues esta pandemia con pues los riesgos que esto implica. Y bueno, esto está trayendo que el día de hoy las personas reconozcan
que no hay otra forma de seguridad y protección más que Dios. Es prácticamente imposible el día de hoy, por muy eh, faltos de fe que haya en las personas, por muy incrédulos que haya las personas el día de hoy, es muy poco probable que en medio de esta urgencia las personas no piensen en Dios para protegerse, para pedir por sus seres queridos. Este es un tiempo donde la necesidad nos está obligando literalmente a incluir a Dios en nuestra vida, el pensar en Él, y esto ha sido parte del propósito, creo yo, que Dios ha traído a través de esta emergencia, para que nuestra fe sea puesta a prueba y obviamente sea digna de aprobación. Y para ello, bueno, la fe se fortalece, sabemos, poniendo la prueba. Para que un músculo crezca hay que ponerle resistencia y peso y ejercitarlo para que crezca. Y de igual manera la fe. El día de hoy las iglesias nos habíamos acostumbrado a querer fortalecer la fe de los creyentes a través de cosas que, si bien es cierto, no son malas, pero no son lo suficientemente un ejercicio. Estar encerrados en las iglesias, cantando alabanzas, tratando de cultivar así, manteniendo la fe de los creyentes con mucha dificultad. Pero el día de hoy la necesidad misma nos hace volvernos a Dios con mayor sensibilidad. Y creo que esto es la oportunidad que Dios estaba esperando para llamar la atención del mundo. Y aquí pongo también las pruebas de fuego a la fe. Y pongo por aquí otro grupo de médicos alabando a Dios, adorando a Dios en medio de una contingencia que pone en riesgo sus vidas. De tal manera que las pruebas de fe no están destinadas a los creyentes nominales, o sea, a los creyentes solo de nombre. Las pruebas de fuego están destinadas a creyentes 100% entregados. De tal manera que los creyentes tienen una esperanza viva debido a su fe, y esto mismo lo dice Pedro, que nuestra fe debe estar bien anclada y tener una esperanza viva en el Señor en tiempos de necesidad y de prueba. Y vaya que si los momentos que estamos viviendo hoy en día son tiempos de verdadera prueba para nuestra fe, que a muchos creyentes, créanlo, los va a llevar a pasar de una fe superficial, de una fe nominal, a una fe genuina, cuando tengan la necesidad de aferrarse más al Señor y tener, bueno, la intención de depender más de Él en tiempos de crisis. Tenemos también cómo mantener la fe inquebrantable. Dios nos dice, tu fe es preciosa para mí, más preciosa que todas las riquezas de este mundo, como el oro, que un día perecerán. Y en estos últimos días, cuando el enemigo envía todo tipo de mal contra nosotros, quiero que sepamos, o Dios quiere que sepamos, que es capaz de mantenernos fuertes. Y es ahí donde necesitamos una fe inquebrantable, dependiente del Señor, más allá de lo que nosotros mismos podemos hacer. Bueno, hay que estar dependiendo de Él todo el tiempo, porque esto es el propósito de las pruebas, hermanos, que nuestra fe se afirme más, se ancle más en la palabra, en la dependencia, en lo que Él dice en su palabra, y creamos a sus promesas en tiempos de crisis. Ahora, ¿cómo vamos a mantener la fe activa durante este tiempo de contingencia y de cuarentena? Quiero finalmente terminar este mensaje con 10 consejos que desde mi punto de vista podemos aplicar para tener una fe activa, porque alguien dirá, bueno, yo estoy en casa, ahora extraño mucho los servicios de la congregación, ojalá y así sea, y que usted diga, bueno, ahora es más que nunca que quisiera yo salir a predicar, ayudar, pero bueno, estamos confinados en esta cuarentena. Pero ¿cómo mantener activa nuestra fe aún con los limitantes de la cuarentena? Y quiero compartir con ustedes al menos 10 consejos. Número 1, mantente atento a las noticias y al avance de la contingencia y sobre todo haciendo caso a las instrucciones. Pongo por ahí una imagen, ¿no? de enfermeras que dicen quédate en casa y ayúdanos. Obviamente, si no tenemos necesidad de salir, no se expongan, hermanos. Tampoco se trata de tentar al Señor haciendo alarde de nuestra fe y saliendo a correr riesgos en la calle. No es que tengamos miedo, sino hay que tomar las instrucciones
respetar lo que las autoridades digan, pero mantenernos en casa viendo las noticias para tener de aquí la oportunidad de llevar todo lo que se esté diciendo, ¿verdad? A través de los medios de comunicación sobre los avances de la contingencia para tenerlos presentes en nuestras peticiones delante de Dios. Así es de que manténganse atentos sobre los avances. Esperamos acá en México, según las fechas, que para el mes de junio, ¿verdad? Ya haya pasado el pico más alto de los contagios, pero hay que tener excesivo cuidado, sobre todo con las personas enfermas de la tercera edad y también, bueno, estando atento a las instrucciones que se nos brinden. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Número 2, hay que pasar tiempo leyendo la palabra y orando por los enfermos, por los gobernantes, desde luego, que están tomando decisiones muy, pero muy complicadas y en especial por el personal médico. Sabemos que los verdaderos héroes en nuestro país y en las demás naciones que han pasado por el contagio son los médicos, enfermeras y todas las personas involucradas con el área de la salud. Hay que estar orando por ellos, por protección, para que Dios les dé la sabiduría para poder ayudar a la población en medio de esta contingencia, pero debemos de sostenerlos a través de la oración, de la intercesión. Tengo por ahí un amigo ya jubilado del IMSS que hace poco en redes sociales ponía las fotos de varios médicos que están ahorita en un estado de salud grave debido a su participación en esta emergencia y él pedía encarecidamente la oración de protección por el personal médico. Y en ese sentido vale la pena unirnos, hermanos. Yo sé que cuando hablamos de gobernantes hay diversos puntos de vista políticos, algunos a favor, otros en contra de las medidas que se han tomado, pero hay que considerar que son humanos y necesitan nuestro apoyo en oración para que Dios les dé sabiduría y desde luego por las familias de las víctimas y de los enfermos. En este tiempo que estamos en cuarentena hay tiempo suficiente para estar en la palabra y orando en intercesión por todas estas personas involucradas en la contingencia. Número 3, creo que también podemos mantener la fe activa en tiempos de cuarentena, conviviendo e interactuando con su familia y compartiendo con ellos promesas bíblicas de protección y relatos de intervención divina sobrenatural. Creo que en este tiempo donde quizás algunos, quizás nuestros propios hijos tengan miedo a salir de la calle, si usted se pone a ver noticias de lo que pasa, de los efectos de la enfermedad, la verdad es que va a tener uno miedo de salir, pero es aquí donde debemos de apoyarnos en la palabra, compartir promesas de Dios en la escritura, relatos de intervención sobrenatural, de los cuales hay muchos en la escritura, para ver cómo Dios en medio de las emergencias se hace presente mediante la fe de su pueblo. De tal manera que hagámoslo, compartamos en todo momento con nuestros hijos pasajes de la escritura que nos inspiren en la fe y nos fortalezcan en tiempos de crisis. Número 4, creo que también es importante compartir con tus amigos palabras de esperanza en vez de críticas y chismes. Y pongo por ahí una Biblia abierta y las principales redes sociales donde el día de hoy, debido a la cuarentena, mucha gente pasa más tiempo que antes posteando, poniendo mensajes en las redes sociales, en Facebook, pero sobre todo hay que hacerlo de manera creativa, respetuosa, porque hoy en día hay muchísimos temas de controversia, desde la política, desde diversas opiniones que causan división, que causan críticas, que no nos llevan a nada bueno. Yo creo que el día de hoy podemos compartir mensajes de esperanza, de la escritura, peticiones de oración, todo lo que podamos de manera positiva para de esta manera influir en aquellos que, creámoslo, hermanos, hay mucha gente que vive atemorizada, angustiada. Hoy en este tiempo, pues la gente no sale por la cuestión de la emergencia, pero créanlo que va a haber muchas crisis emocionales a causa de esto que estamos viviendo. Así es de que compartamos cosas constructivas a través de las redes sociales. Número 5, ¿cómo mantener la fe activa en la cuarentena? Bueno, si puedes hacerlo, te invito también a que compartamos ayuda con el que más lo necesita.
Y yo tomé esta foto por ahí de redes sociales con una mesa con comida, donde personas fueron a un lugar público y pusieron por ahí el anuncio. ¿Necesitas alimento? Toma una porción gratis. Y he visto también como algunas personas tomando iniciativa se han puesto a las entradas de centros comerciales poniendo por ahí un anuncio. Si puedes donar algo, hazlo. Y si lo necesitas, llévatelo. De tal manera que tengamos esto en cuenta, hermanos. Acabo de ver un video el día de ayer donde por allá se decía que en Yucatán, creo, las personas se están poniendo como una señal de que tienen necesidad de alimento, una, un pañuelo rojo a las afueras de su casa para señalar con eso que ya no tienen comida y que las personas, los vecinos lo vean y puedan compartir con ellos el alimento básico. Créanlo que en estos momentos de pandemia, algunos damos gracias a Dios que tenemos lo suficiente, pero hay gente que ya tiene días, semanas sin trabajo, sin ingresos. Mucha gente pues sigue arriesgándose a salir a trabajar día a día porque viven al día, pero hay gente que está pasándola mal, personas de la tercera edad, enfermos. Sería bueno explorar entre los vecinos si hay alguien a quien compartirle un alimento. Y eso es una forma de mantener activa nuestra fe. Número 6. Realiza tus compras con los pequeños comerciantes. Y esto porque el día de hoy, bueno, muchos negocios se han cerrado, pero precisamente negocios familiares, pequeños que viven al día a día, siguen activos. De tal manera que es preferible que tú vayas a la tienda de la esquina a que vayas y compres en grandes tiendas departamentales que, bueno, también necesitan recursos, pero que tienen mucho mayor posibilidad que la persona que vende en el puesto o en la tienda de la esquina. De tal manera que ahora que se reactive la economía, tengamos cuidado de invertir nuestro dinero en los lugares donde más provecho puede hacer para reactivar los negocios. Y tómelo en cuenta también este consejo. Número 7. Dedica tiempo a hacer ejercicio, a leer y a dedicarte a proyectos personales que a lo mejor no has terminado en los tiempos en que andabas ocupado y que ahora puedes dedicarles tiempo. También desde luego hay pasatiempos creativos que te pueden liberar de la tensión del encierro. Muy importante trabajar el día de hoy porque es muy probable que las personas pasen del tedio, del aburrimiento, a la depresión, a mostrar alguna actitud de irritación, de enojo, incluso de violencia. Y se tiene cuidado el día de hoy que no crezca la violencia familiar precisamente por la tensión de la cuarentena. Así es que muy importante, mantente activo, haciendo ejercicio, leyendo, aprendiendo algún idioma, algunas cosas que te pueden ayudar a liberar la tensión de forma saludable. Número 8. Contáctate también con tu familia y platica con ellos mediante el uso de la tecnología. Sabemos que el día de hoy no es muy recomendable ir a hacer visitas porque tú no sabes si vas a contagiar a alguien, mayormente si son de la tercera edad o alguien te va a contagiar. Sobre todo hay que tener cuidado porque en estas reuniones sociales puede haber mayor riesgo, pero hay maneras, como lo estamos haciendo ahorita a través de la tecnología, bueno, conectarnos con nuestros seres queridos, platicar, orar por ellos, tener un momento de conversación, de interacción para ayudar a aliviar un poco la tensión del aislamiento, sería algo muy provechoso. Y número 9, bueno, desarrolla nuevas habilidades. Dentro de las cosas que uno puede hacer es aprender habilidades nuevas de cocina, de aprender un idioma, algo de lo cual mucho hay en internet, cosas creativas. Y también aquí yo le pongo, realiza el 5 S, que eso es una metodología japonesa que involucra 5 actividades: organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Hoy en día es muy recomendable que te ocupes en organizar tu hogar, tus espacios. Pongo solamente un ejemplo ahí, que en los tiempos donde andamos con mucha actividad, no tenemos el tiempo para organizar nuestros espacios en casa, organizar tu closet, tu oficina, tu recámara, tu cocina, de tal manera que esto sería una buena oportunidad de aprovecharlo en esta cuarentena. Y finalmente, bueno, número 10, haz de tu casa una extensión del reino. Ahora que no hemos tenido pues servicios congregacionales en los templos,
Esperemos que la gente valore más las reuniones, pero sobre todo por ahí se dice que al momento de cerrar el templo, por la contingencia, se pueden abrir muchos más iglesias o congregaciones en cada hogar de las familias creyentes. Y de ahí la oportunidad que aproveches los días que puedas para sentarte a comer con tu familia, orar por los alimentos, dar gracias por la protección, por la provisión y pues mantenernos en sintonía con el Señor y en comunión familiar, teniendo el hogar como una extensión del reino de los cielos. Así es de que hagamos esto, hermanos, y con estas 10 recomendaciones me despido. Este mensaje, pues espero no haya sido muy largo y que, bueno, pueda servirles en este momento de cuarentena, ¿verdad? Quiero mandarles un saludo, ¿verdad? Pues a todos nuestros hermanos que nos siguen por ahí, pues en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Me da gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Bendiciones, shalom, Shabbat shalom para todos y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.